em, nos hacemos partícipes y actuamos dentro de esos mismos procesos. Y vamos a ver en la parte de gestión de la nube, vamos a trabajar sobre el Cloud Adoption Framework, que es un framework en el cual ustedes ya estuvieron trabajando en en este Cloud Readiness Assessment que estuvieron evaluando, cuando estuvieron evaluando el nivel de preparación o de alistamiento que tiene la organización en la cual estaban trabajando, y en donde esa valoración, ese análisis que hicieron, lo hicieron con base en este framework que es el Cloud Adoption Framework. Entonces, iniciemos. Y para comenzar a hablar de este proceso de gestión de incidentes, quiero traer aquí esta definición. Entonces, vamos a entender esta gestión de incidentes como el proceso que es responsable de la gestión del ciclo de vida de los incidentes. Y ahorita vamos a ver qué es un incidente o qué se entiende por incidente. Y esta gestión de incidente asegura que la operación normal de estos servicios, además, sea restaurado rápidamente y tan rápido como sea posible para minimizar ese impacto en la organización. Esto, como ustedes lo ven, está asociado con esos acuerdos a nivel de servicio y esos niveles de disponibilidad que nos comprometemos cuando tenemos un servicio en nuestro catálogo que ofrecemos a diferentes usuarios o clientes. ¿Cómo medimos entonces el éxito de ese servicio? Entonces, lo medimos como cuántos incidentes están relacionados o se han presentado y que estén relacionados con ese servicio, qué niveles de impacto y niveles de urgencia han sido involucrados en esos incidentes que se han venido presentando y si estos resultados o si estos resultados fueron detectados por un defecto, o se originaron por un defecto en el servicio, o si se presentan también por una falta de entrenamiento del usuario en el uso de ese servicio. Entonces ahí empezamos a determinar diferentes elementos acerca de cómo detectamos ese incidente, cuál es el origen de ese incidente y además esos niveles de impacto y de urgencia que nos llevan a cumplir o a atender ciertos niveles o los niveles de acuerdo al servicio que tengamos, porque dependiendo de esos niveles de impacto o de urgencia, son los tiempos de respuesta y son los tiempos de atención o de resolución que tenemos que considerar. Entonces, en ese proceso de gestión de incidentes y en esta gestión de incidentes, vamos a entender que un incidente es una interrupción que no ha sido planificada en el servicio y la gestión de incidentes se utiliza para restaurar ese servicio. Entonces, aquí puede ser un problema en un servicio de red, puede ser un problema en el mismo software, en la misma infraestructura, y esto que nos ayuda, que nos impacta el servicio o nos reduce el nivel de servicio, es lo que se clasificaría como un incidente. ¿Cuál es la meta de la gestión de incidentes? Pues es restaurar el servicio lo antes posible. Y lo otro, que en ese proceso de gestión de incidentes, también es importante determinar cuál es la causa raíz de ese incidente. Porque si se están presentando varios incidentes de manera simultánea, pues la gestión de incidentes nos ayuda a determinar si todos los eventos hacen parte de un mismo incidente, de una misma causa raíz, o si son independientes entre sí. Aquí hay un aspecto muy importante en esta gestión de incidentes y es cuando en todo el proceso de gestión de incidentes, lo primero y la primera acción con la cual empezamos a trabajar es en la resolución. O sea, cómo podemos nosotros resolver o restaurar el servicio a su estado de manera que pues siga operando. Pero un aspecto también muy importante es entender cuál es la causa raíz que tiene ese incidente. Entender esa causa raíz, entender ese impacto, entender el nivel de afectación que tuvo en el servicio y entender además el impacto entendido por el número de usuarios de pronto que estuvimos afectando, entendiendo también la criticidad de ese servicio respecto a todo el catálogo de servicios y a los procesos que están asociados a ese servicio.
Todo eso es lo que nos ayuda a medir el impacto que tiene el servicio y el cual también documentamos. Entonces, cuando hablábamos de ese sistema de conocimiento de gestión de servicios, que es el que estuvimos viendo en las clases anteriores, lo que documentamos también en ese sistema es no solamente que ocurra el incidente, cuando se presentó, sino todos los elementos adicionales que nos ayuden en algún momento a determinar si se vuelve a presentar. Uno, saber cómo atenderlo, saber cómo resolverlo, pero también entender que de pronto la causa raíz no se ha resuelto y que nos toque empezar nuevamente a hacer un trabajo a determinar cuál es la causa raíz que tiene ese incidente. E incluso entendiendo esa documentación y entendiendo la visibilidad que le damos a estos incidentes, entender si hay una causa raíz común para esos incidentes o realmente son incidentes que están de manera independiente presentándose. Esto es súper importante porque atender estos incidentes o entender este origen de estos incidentes nos ayudan a determinar también estos elementos de cómo podemos nosotros mejorar el servicio. Recordemos cuando también estábamos hablando de todo el ciclo de vida de nuestro catálogo de servicios, de ese portafolio de servicios que teníamos, hablábamos de una parte que era la mejora continua. Y esa mejora continua, entre los elementos que estamos entregando, es precisamente el comportamiento del servicio y de pronto los momentos en que haya tenido un impacto en esa prestación de ese servicio. ¿Cómo actuamos o qué tan rápido actuamos? Pues también va a depender de esos niveles de acuerdo de servicio que hemos definido. Y de acuerdo con eso, pues vamos a determinar que de acuerdo con el impacto, la criticidad, de pronto el nivel de afectación, hay unos tiempos de respuesta en donde el incidente puede catalogarse pues de un menor o mayor grado. Ustedes recuerdan cuando estábamos hablando de Enterprise Support, los niveles de servicio que se presentan o que hay en AWS y que hay en general en cualquier nube, y en donde nosotros podíamos estar viendo que dependiendo de esos niveles de criticidad del servicio, del impacto que tuviera, era el nivel de respuesta que tenían los equipos. ¿Recuerdan eso que estuvimos compartiendo hace unas semanas? Estos acuerdos de nivel de servicio, que obviamente de esos tiempos de respuesta están ligados a este impacto, a esa criticidad, hacen precisamente que cuando nosotros estemos hablando de responder ante un incidente, estemos respondiendo analizando ese nivel de criticidad, también para poder entender la manera en que asignamos los equipos que están trabajando en ese incidente. Es posible, y eso digamos que ahí es importante también entenderlo, cuando nosotros empezamos a trabajar esos niveles de servicio, empezamos a determinar también el nivel de atención y el nivel de, no solamente de respuesta, sino de los equipos que van atendiendo estos incidentes. Entonces, en este proceso de gestión de incidentes, y antes de irme acá, en esta implementación de este proceso que nos ayuda obviamente a mejorar esos niveles de servicio y, como les decía, a cumplir con esos requisitos de disponibilidad que hemos identificado en esos acuerdos de nivel de servicio. Y si nosotros nos vamos de pronto a COVID, y cuando estábamos viendo esos procesos, recuerden que COVID también es un framework que existe en la industria que nos ayuda en esos procesos a proveernos información acerca de esos procesos de gobierno que tenemos en un gobierno de tecnología. Él también nos habla de cómo es ese proceso de gestión de incidentes. Entonces, ¿qué nos dice COVID? Nos dice que este proceso o el objetivo de este proceso de gestión de incidentes es proporcionar una respuesta que sea oportuna, que sea eficaz a las solicitudes de los usuarios y a la resolución de los incidentes. Y el propósito es también restaurar el servicio normal, registrar y cumplir además con las peticiones del usuario, y además hay que registrar, hay que investigar, hay que diagnosticar, escalar y resolver los incidentes. Esta es una definición muy completa de lo que deberíamos hacer con una gestión de incidentes. Fíjense que también no solamente está en entender qué es lo que está sucediendo, en identificar esa causa raíz, en poder obviamente diagnosticarlo para poder resolverlo, sino también dentro del proceso está involucrado cómo nosotros damos respuesta a los usuarios, cómo nosotros damos respuesta
a las peticiones de los usuarios y cómo también mantenemos y seguimos registrando las peticiones de los usuarios ante un incidente. Yo creo que para ustedes es familiar, por ejemplo, que a veces de pronto sus mismas organizaciones o algún servicio que ustedes usen de alguna organización, vean de pronto algún mensaje en donde cuando ya la afectación de pronto es de un nivel importante, se presenta ese mensaje, estamos presentando fallas, tenemos un problema, tenemos un problema en tal servicio. ¿Por qué? Porque lo importante es también mantener documentado al usuario. Y sobre todo, cuando hay un servicio en donde ya hemos identificado que hay una afectación mayor, es importante informar, porque si no los clientes, los usuarios siguen y siguen llamando y de pronto nos colapsan nuestras líneas telefónicas y de pronto, ya habiendo identificado que tenemos ese servicio, que tenemos una afectación a ese servicio, de pronto dejamos de recibir otras llamadas que nos estén asociadas con otro caso que puede ser independiente o incluso casos que pueden ser relacionados con el mismo incidente y que estemos viendo impactos colaterales ante la no disponibilidad de ese servicio. Que es importante también, y en esta definición que vemos acá, y es como estas diferentes prácticas o elementos que debemos que tener en cuenta cuando hacemos esta definición o la implementación de un proceso como este. Y es importante tener en cuenta que hay que definir esquemas de clasificación de excedentes y la misma petición de servicio. ¿Por qué? Porque es de esa manera nosotros podemos asignar mejor esas capacidades, esos recursos que tenemos para responder a un incidente. Más adelante vamos a ver unos elementos, digamos acá, de qué equipos podemos estar nosotros trabajando para la resolución de incidentes y entender cómo cada uno de ellos atiende de acuerdo con el nivel de impacto, el nivel de conocimiento, el nivel de criticidad que tenga ese incidente y también la complejidad de la resolución. Otro aspecto importante es registrar y clasificar y priorizar las peticiones o incidentes. Esto hace parte también de toda esa gestión de toda esa gestión de conocimiento y de cómo nosotros es importantísimo mantener esa información actualizada y registrada para que a través de esa información nosotros podamos, por ejemplo, identificar relación entre incidentes, de pronto tener información acerca del comportamiento de este servicio para entender si estamos cumpliendo o no con los niveles de disponibilidad que nos hemos trazado. Verificar y aprobar y cumplir con las peticiones del servicio, y esto tiene que ver con poder establecer procedimientos que sean claros, poder establecer procedimientos que puedan ser verificables acerca de cómo son las peticiones del servicio y que esas peticiones se cumplan. Entonces, esta información también es clave para poder identificar y poder cuantificar y tener información clara de las métricas que nos hemos comprometido como organización a nivel de servicio. Y esto es importante porque además esas métricas no tienen que ser las mismas para todos los servicios. Los servicios, de acuerdo con su criticidad, y no solamente hablando de en cuanto al impacto con el negocio, sino también con temas reputacionales, temas de pronto de compliance, temas de regulatorios que podemos tener a nivel de los servicios, miden el impacto y la criticidad que tiene ese servicio. Y esto es muy importante porque esos niveles también pueden variar. Entonces, esos niveles de acuerdo de servicio y esos tiempos de respuesta pueden ser que para un proceso que de pronto no sea crítico para la organización, aunque lleguemos a un nivel crítico para ese servicio, puede ser que ese nivel de criticidad no signifique los mismos tiempos de respuesta y resolución para un nivel crítico de un servicio que sea parte del core de negocio. Entonces, eso también es importante entenderlo a nivel de las características que tiene el servicio. Importante también hacer esa investigación y diagnóstico, obviamente, de ese incidente. Hay que resolver y recuperarse ante ese incidente. Hay que también, en este caso, cerrar esas peticiones, darle respuesta a esas peticiones o incidentes que nos han generado o que hemos recibido de los diferentes usuarios, dar respuesta y cerrarlos para entender que esto ya se atendió, que no queden abiertos en nuestro sistema, porque eso también, o las métricas que tengamos, pues se ven afectadas. Y algo importante, hacer ese seguimiento también para poder hacer la generación de informes y de diagnósticos, de manera que si en ese seguimiento, en la estructura de gobierno que tengamos a nivel de esas mesas de trabajo,
de los incidentes que tengan los servicios, pues sea muy claro cuál ha sido el proceso de gestión, que obviamente saber si los incidentes están cerrados, y además generar esos informes que nos permitan entender el nivel de servicios, el número de servicios que hemos tenido, por ejemplo, en un periodo de tiempo, cómo hemos hecho la resolución de esos incidentes, niveles, por ejemplo, de si hemos cumplido o no con los SLA, todos los informes vamos generando. En organizaciones previas, en las cuales, por ejemplo, yo he trabajado, y ahorita vamos a hablar de, por ejemplo, cómo se ve eso en AWS, habían o existían mesas de trabajo en donde cada semana había una mesa de trabajo en donde se presentaban los incidentes de pronto de impacto mayor, incidentes mayores, y además se presentaban identificando cuáles eran, digamos, las causas raíces, si ya se había solucionado, si todavía quedaba por solucionar, cuánto tiempo nos tomó recuperar el servicio, eh, identificar obviamente todos los elementos adicionales y la causa raíces y toda la documentación, nivel de usuarios afectados, impactos, llamadas recibidas, todo eso se documentaba. Adicionalmente, y como práctica, algunas organizaciones también establecen, dependiendo también de la criticidad del nivel de servicio, de pronto unas mesas también de trabajo en las cuales son propias para resolver ese incidente. Por ejemplo, en algunos casos se establecen unos grupos de WhatsApp en donde ya desde cuando ya el incidente se presenta en un proceso o en un servicio que sea crítico para la organización, empezamos a mirar unos tiempos y si ya unos tiempos límites en donde ya el servicio se ve impactado, es cuando empezamos a generar acciones adicionales y empezar a involucrar a diferentes equipos. ¿Eso qué hace? Que dependiendo del nivel de servicio se involucra el director responsable para que determine pues, cuál es la causa y empiece su resolución. Pero si la resolución es compleja y ese responsable no logra atenderlo y requiere de pronto el involucramiento de equipos, de otros equipos, empiezan a constituirse las mesas de trabajo para que empecemos a involucrar todas esas personas que tienen que estar involucradas. Cuando se documenta un servicio, ya está muy claro quiénes son los responsables de cada uno como de esas áreas de trabajo que deberían estar participando en esa mesa de trabajo. Eso también se documenta y está claro, de manera que cuando sucede un incidente, ya hay elementos, nombres propios, equipos que deben participar en esas metas de trabajo para resolución. Todo eso ya debe estar documentado. Entonces empezamos a mirar cuáles son esas personas, a llamarlas y a vincularlas a esa meta de trabajo para entender ya, para empezar a atender y determinar cuál es esa resolución. Y en algunos casos, cuando el nivel también de criticidad es más alto, eso empieza a escalar y escalar a niveles en donde empieza a involucrarse de pronto ciertos líderes e incluso llegar a involucrar al CTO. Eso es importante entenderlo para saber de todos los servicios que tenemos, cómo son los niveles de criticidad, cuáles son las mesas de trabajo que se involucran y en los niveles de escalamiento además que tenemos para lograr una resolución a un incidente, dependiendo pues obviamente del impacto y de la criticidad que tenga ese servicio. Todo esto hasta es lo que tenemos que nosotros documentar en una gestión de servicios. Productos de trabajo o elementos que resultan de esta gestión de servicios, acuerdos de nivel de servicio, repositorios de configuración, es decir, información que nos permita a nosotros entender que si hay un problema, cómo podemos entrar a nosotros a resolverlo. Eso hace parte de la documentación de entrega de un servicio. Por ejemplo, preguntas frecuentes, errores que se pueden presentar, la causa de ese error, que en algunos casos, como lo veíamos, no solamente puede ser un error de infraestructura, de software, de algo técnico, sino que también puede ser un error provocado por la falta de entrenamiento o conocimiento de las personas para interactuar con el servicio. Registro actualizado de los diferentes elementos de configuración que tenga el servicio, informes del estado de configuración, reglas de supervisión, por ejemplo, y condiciones en las cuales tenemos que monitorear esos eventos. Entonces, fíjense ustedes acá la cantidad de elementos que se están monitoreando y que se están creando o generando a partir de una gestión de incidentes. El tema de los tickets de incidentes y los tickets de incidentes de seguridad, es decir, cómo se registran esas llamadas y cómo se registra esos elementos de un incidente, es decir, cuando una persona llama o cuando hay un reporte de un incidente, cómo se está registrando ese ticket de ese incidente
y que ese ticket se esté monitoreando para que luego también lo demos por cerrado. Es decir, esto tiene un ciclo en donde también va a pasar por un registro, de pronto si ya se asignó a alguien para ese servicio, para ese incidente, en los niveles de escalamiento que ha tenido ese incidente, de pronto avances que ha tenido en la identificación, de pronto no se ha resuelto todavía, pero avances en las acciones que se han tomado y que eso es importante también entender, porque en algunas veces cuando entendemos las diferentes acciones también podemos determinar si esas acciones nos han conducido a entender el incidente y resolverlo o por el contrario, son acciones que han sido o que nos han de pronto encaminado a otras, digamos, a entender el caso del servicio, pero no a resolverlo, es decir, que nos ha llevado de pronto a distraernos un poco en esa resolución. Toda esa documentación es relevante, toda esa documentación es importante y por eso en esas gestión de incidente, cuando vemos todos los elementos que estamos trabajando, vemos todos los elementos. ¿Cuál es el registro, por ejemplo? Y vamos a hablar de problemas más adelante, cuál es la diferencia entre un incidente y un problema. Acuerdos a nivel operativo, estos son leyes que estuvimos también hablando, cómo ha sido la situación del problema, la resolución, seguimiento, y también vemos dentro de estos procesos salidas que podemos tener, y esas salidas tienen que ver con esquemas de clasificación y modelos de incidentes y petición de servicios, reglas para el escalado de los incidentes, criterios para el registro de problemas, ya lo vamos a ver, esto es muy importante, vamos a tenerlo ahí, no lo vamos a explicar todavía. ¿Cuál ha sido la bitácora, por ejemplo, de esos logs de incidentes y peticiones del servicio? Peticiones resueltas, síntomas del incidente. Eso es muy interesante también. Y es cuando se presenta un incidente, ¿cuáles síntomas hemos identificado? Por ejemplo, se presentó un problema en un servicio y antes detectamos de pronto latencias en red. De pronto detectamos en algún momento afectación en no sé, voy a decir algo, de pronto las comunicaciones para reportar de pronto el incidente. De pronto empezamos a detectar posibles amenazas de, por ejemplo, ataques de negación de servicio. Todo eso empezamos a analizarlo para determinar si, por ejemplo, incluso el incidente puede ser originado por afectaciones externas, posibles hackeos, todos estos temas nos ayudan a entender esas causas raíz, porque de esa manera podemos nosotros detectar elementos adicionales que podemos nosotros inyectar en el servicio a nivel de mejora de seguridad, a nivel de mejora de la misma implementación que tiene el servicio. De pronto en la misma resolución identificamos que hubiera sido mucho más sencillo resolverlo si de pronto en la implementación del servicio hubiera implementado otras prácticas, por ejemplo. Eso también hace parte de la documentación y de los aspectos de mejora. No sé si hasta acá hay alguna pregunta, tengan alguna inquietud acerca de lo que estamos viendo. ¿Es claro para ustedes lo que estamos viendo de gestión de servicios? Yo creo que para ustedes es conocido, o sea, ustedes cuando hayan reportado de pronto un problema, hayan tenido un incidente con algún servicio, con cualquier servicio, incluso pues siendo ustedes clientes, han identificado que empiezan ustedes a detectar de pronto algún problema e incluso empiezan ustedes a comunicarse con algunos elementos de operación que tenemos en las organizaciones para poder reportar. No sé si ustedes también dentro de esa experiencia y práctica que tienen, dentro de lo que han venido trabajando, también han trabajado en estos equipos de gestión. ¿Alguno que haya trabajado en unos equipos de gestión o de operaciones en las organizaciones? Tal vez les contaba, mi primer trabajo que tuve cuando yo inicié, yo trabajé en una mesa de ayuda, ahorita vamos a hablar acerca de esas funciones de operación, y trabajaba en Help Desk, precisamente respondiendo ante incidentes que se presentaban en cualquier cosa, en la organización en la cual trabajaba en ese momento.
Es muy interesante esos, digamos que esos grupos o esos equipos de atención, porque dan una visión muy global, muy holística acerca de los diferentes sistemas sobre los cuales apoyan y de los diferentes recursos tecnológicos que se apoyan los diferentes procesos de organización. Obviamente también la visibilidad general de las diferentes unidades de negocio o áreas que existen en la organización también, porque nos da la posibilidad precisamente de interactuar con diferentes unidades de negocio, dependiendo pues obviamente de los clientes que se presentan. Pero también empezamos a entender ahí que una fuente muy importante de identificar nuevos servicios, de mejorar los servicios que tenemos, es precisamente este tipo de procesos en los cuales recopilamos esa información, analizamos esa información y nos sirve precisamente de feedback para poder eh, mejorar nuestros servicios. ¿Por qué? Porque es el feedback propio de quien está usando el servicio, es el feedback de quien está interactuando con el servicio y eso es muy importante. Parte de los elementos también importantes, por ejemplo, en el caso de AWS, dentro de todo lo que trabajamos y siempre miramos es el 90% de todos los, digamos, de esos servicios nuevos que se crean, de esos nuevos features que tienen los servicios, de esas mejoras que tienen los servicios, vienen de ese feedback que nos dan los diferentes usuarios de esos diferentes recursos. Y el siguiente porcentaje resulta de las conversaciones que tenemos en diferentes, desde diferentes equipos, con los diferentes clientes y usuarios de diferentes recursos, y en donde entendemos elementos que necesitan. Entonces, por eso siempre se habla de innovar en nombre del cliente. Y es acá donde en estos procesos incluimos estos aspectos de documentación, porque es la fuente más rica, más importante que tenemos para mejorar y crear nuevos servicios. Entonces, mmm, cuando nosotros estemos trabajando y empecemos, por ejemplo, que a veces nos dicen, ay, por favor, documentemos esto, revisemos estos elementos, entiendan que es una fuente muy importante para poder también y seguir innovando, seguir mejorando. Ahora bien, hablemos un poco de lo que sucede con los problemas y qué pasa con la gestión de problemas. Hemos hablado de que nosotros tenemos unos incidentes y que el propósito de la gestión de incidentes es resolverlo, es decir, que nuevamente el proceso lo tengamos en operación. Pero ¿qué pasa cuando no logramos cumplir esos acuerdos de nivel de servicio? ¿Qué pasa cuando no logramos resolver el problema? ¿O qué pasa cuando lo logramos resolver de una manera de pronto parcial, pero el problema sigue latente? Entonces es cuando llegamos al proceso de gestión de problemas. Y acá, ¿a qué se refiere esta gestión de problemas? Es el proceso responsable por gestionar el ciclo de vida de todos los problemas. Y la gestión de problemas busca también que proactivamente se prevenga que los incidentes estén o sucedan o pasen y también proactivamente minimizar el impacto de esos incidentes que no pueden ser prevenidos. Es decir, que sabemos que pues, tratamos obviamente de hacer servicios que puedan ser infalibles, sabemos que no lo son, sabemos que los problemas se van a poder presentar, pero que también podamos nosotros minimizar el impacto de esos incidentes. ¿Qué les recuerda a ustedes cuando estamos hablando de resolver los incidentes, de estar preparados para un incidente? ¿Qué les recuerda a ustedes respecto a lo que ya hemos hablado en AWS? Que lo estamos viendo acá en nuestras, lo hemos visto la clase pasada y estuvimos trabajando durante varios escenarios y hemos hablado de este tema durante diferentes clases. No sé si a ustedes les recuerda eh, alguno de los pilares del Well Architected Framework.
Bueno, recuerden ustedes, y eso es muy importante, cuando estábamos hablando del Well Architecture Framework, hablábamos de varios pilares. Y hablábamos de varios pilares relacionados con qué? Con la confiabilidad, con la eficiencia en el desempeño, hablábamos de la excelencia operacional. Y en donde estos pilares precisamente nos ayudaban a determinar o que cuando empezábamos a analizar estos principios de diseño, mejores prácticas, también nos hacen pensar en eso, cómo nosotros en esa confiabilidad incluimos además o empezamos a incluir en nuestras cargas de trabajo y en esos diseños de arquitectura elementos que nos ayuden a eh, prepararnos ante un incidente, a resolver, o sea, obviamente ese incidente lo antes posible y en donde podamos mantener esa confiabilidad del servicio y garantizar los niveles de acuerdo, los acuerdos de nivel de servicio, los niveles de disponibilidad que nos hemos comprometido con el servicio y que se han definido para ese servicio. Entonces, fíjense en ustedes que en esos, todo eso también lo hemos involucrado, también en esos acuerdos o en esos diseños de arquitectura, como nosotros también, no solamente tenemos un proceso en la organización que nos ayuda a minimizar que ese impacto y que tiene como core, como proceso, realmente evitar que esos procesos, esos incidentes pasen, pero también ayudarnos a resolverlos, pero también esto tiene que estar involucrado en las decisiones de arquitectura que tomemos de los servicios. Entonces acá también esta gestión de problemas nos ayuda a identificar una solución, una resolución para una intermitencia, para una disrupción en el servicio que se haya presentado y además, obviamente, si es necesario, pudiera requerir la migración a una nueva plataforma. Pensemos en lo que estuvimos viendo la clase pasada, de esos patrones de disaster recovery, de todo lo que estuvimos viendo de cómo podemos irnos de una, digamos, de un site a otro, cómo podemos nosotros, no solamente pensando a nivel de on-premises y nube, sino si tenemos todo en nube, cómo entre regiones podemos tener arquitecturas que nos permitan, ante un impacto o una afectación en alguno de nuestros sitios donde tenemos nuestros servicios, poder recuperarnos en otro. Entonces, las mediciones también de éxito que tiene este servicio para evaluar si es exitoso o no, nos basamos también en cuántos defectos han ocurrido alrededor del servicio, si ha sido posible identificar un workaround a la solución o mejor aún una solución permanente y además de eso, si la solución que se aplicó para la solución de esos problemas o incidentes han sido efectivos en prevenir que esos incidentes vuelvan a ocurrir. Pero ahora veamos qué es lo que hace distinto la gestión de incidentes o gestión de problemas, porque cuando lo estábamos viendo así parece que es lo mismo, ¿no? Parece que es una afectación al servicio. ¿Y por qué hablamos de incidentes, pero por qué también hablamos de problemas? Entonces, cuando hablamos de la gestión de incidentes, estamos hablando de un problema individual al que se enfrentan los usuarios, como una afectación de pronto de una impresora o de pronto de una afectación de una característica del servicio, de pronto una servicio en general. Pero acá ya la gestión de problemas, lo que buscamos es examinar esa causa raíz de ese problema, qué se puede hacer y qué recursos pueden emplearse para prevenir que vuelva a suceder. Cuando hablamos de problemas, hablamos de una afectación mayor y normalmente las organizaciones definen los criterios de calificación o los parámetros a tener en cuenta para cuando un incidente se convierte en problema. ¿Esto por qué? Cuando un incidente se convierte en problema, estos problemas son monitoreados de manera recurrente, de manera que incluso equipos adicionales o capacidades adicionales pueden ser asignadas para hacer resolución. Quiere decir que se le da un nivel mayor de pronto de criticidad dentro de la organización para hacer resolución. A veces también dentro de los criterios que tenemos es que cuando se presentan varios incidentes y tenemos una afectación, digamos, del servicio de varios incidentes individuales, ese conjunto de incidentes es lo que promovemos también un problema para el servicio y en donde empezamos a identificar que ya tenemos diferentes afectaciones y que aunque aparentemente son incidentes individuales, independientes,
pueden entre todos estar creando ya una afectación mayor en general al servicio. Entonces, si ustedes ven, cuando hablamos de problemas, hablamos de una afectación mayor, de un impacto mayor, en donde en la organización incluso el mismo proceso demanda otras acciones adicionales. Acciones en donde, de hecho, había también una organización en la que estaba, había una reunión, era cada 15 días, y esa reunión se llamaba, era la reunión de problemas. Se llamaba así porque era la reunión en donde se analizaba todo el backlog de problemas que se tenían y empezaban a determinar si había avances, si no habían avances y por qué no habían avances y qué se necesita para que hayan avances. Cómo se remueven blockers, cómo se asignan nuevos recursos, porque estos problemas tenían una visibilidad en toda la organización. Y estos problemas tienen también obviamente métricas distintas, procesos distintos a un incidente. ¿Por qué? Porque lo hemos promovido a un impacto mucho mayor. Entonces, entre los pasos que también tenemos en estos procesos de gestión de problemas, tienen que ver con plantear precisamente cuál es el caso de gestión del problema, y es decir, cuando se promueve un problema, no es que alguien diga, esto es un problema. En estas mismas mesas de gobierno que se tienen para gestión de los problemas, se presenta todo el caso para indicar si esto que se está indicando es realmente un problema y va a empezar a partir de ahora a pertenecer a ese backlog de análisis que tenemos en toda esa gestión de problemas que se han identificado. ¿Cómo se categorizan y se priorizan esos problemas? Porque también van a haber categorías y priorización. ¿Cómo es la investigación y el seguimiento a ese análisis de causa raíz? Si se han identificado los cambios necesarios y se ha trabajado en esa gestión de cambios, es decir, en algunos casos los problemas se han identificado cuál es lo que tiene que hacerse, pero no se ha llevado a cabo. Entonces es cuando también empezamos a involucrar a otros equipos y por eso se escala a problema, porque buscamos que los equipos, por ejemplo, que se encargan de la implementación de estos desarrollos, mejoramientos, tengan dentro de su priorización, dentro de su backlog también de priorización, la implementación de estos cambios. Hay que verificar efectivamente que se haya resuelto el problema. Cuando un problema se dice que se ha resuelto y se ha manifestado abiertamente en esa mesa de trabajo, sigue un proceso o un tiempo de monitoreo para identificar que efectivamente ya no se presenta el incidente, que los indicadores para lo cual se han establecido, que nos dan muestras de que el problema se resolvió, se estén monitoreando y los indicadores se estén reportando esos resultados positivos. Y adicionalmente, que si efectivamente el proceso se resolvió, pues obviamente que se dé el cierre específico a ese problema, es decir, todo ese proceso que hemos nosotros surtido a nivel de función para identificar que hay un incidente, que hay identificar que hay un problema, pero que también se ha resuelto, todo ese proceso se surta para formalmente cerrar el problema y cerrar también la documentación que se requiere, porque también para un problema, la documentación o los procesos que la organización debe definir, debe identificar muy bien y claramente cuáles son todos los elementos de documentación, de registro, de información importante que se debe tener en cuenta. Y es más, en estos mecanismos de gobierno y dependiendo del nivel de madurez que tengan las organizaciones, incluso se llega a revisar el nivel de calidad que tenga la documentación para poder dar el cierre a un problema. Si la documentación no es clara, si no se entiende, si faltan elementos, no se cierra el problema. Se solicita, obviamente, que esa información se encuentre actualizada. Entonces, si volvemos nuevamente a COVID y empezamos a identificar qué nos dice COVID respecto a cuál es la descripción del proceso, nos dice que es un proceso para identificar y clasificar los problemas, sus causas principales y proporcionar una solución oportuna para prevenir incidentes recurrentes y obviamente proporcionar recomendaciones de mejora. Entonces, fíjense en ustedes también acá en todos los elementos también que hace parte de estas prácticas alrededor de este proceso. Identificar y clasificar los problemas, obviamente, eso también hace parte de esas prácticas o elementos que se definan en las organizaciones, investigar y diagnosticar el problema, plantear errores conocidos. Y es porque parte de la solución o de la documentación es la correlación que puede haber entre problemas e incidentes, y esto también es importante documentar. Ya hoy en día, diferentes servicios
herramientas, soluciones que ustedes encuentran en la industria, un ServiceNow como algo de los más conocidos, pero también, por ejemplo, temas de CloudWatch en AWS, de pronto un Security Hub, de pronto todos esos servicios ya pueden ir identificando de incluso esa misma correlación de, de, de eventos e identificar de pronto posibles causas raíces. Servicios como Trusted Advisor. Bueno, hay diferentes servicios que ustedes ya pueden encontrar, no solamente servicios de pronto que hayan desarrollado algunas empresas en la industria, sino también servicios propios de la nube, en donde nos ayuda a identificar esa correlación o errores conocidos o elementos que nos ayuden a determinar de pronto qué otras afectaciones se pueden estar llevando y posibles orígenes. Esto es bastante relevante porque nos ayuda precisamente a entender cómo podemos diagnosticar un incidente. Resolver, obviamente, y cerrar los problemas y realizar una gestión proactiva de problemas. Hay equipos, y de pronto como para también entender cómo funciona esto en nube, como veíamos dentro de la parte de Enterprise Support, tenemos solamente unos niveles de servicio que dependiendo pues de los niveles de soporte que se adquieran, pues también hay unos niveles de atención, también de acuerdo con la criticidad pues del impacto que tengamos del problema. Hay equipos asignados para resolver esos problemas. Entonces hablábamos que sí, por ejemplo, una compañía paga de pronto Enterprise Support, ese servicio que se paga tiene involucrado, tiene incluido un rol que se llama Technical Account Manager. Ese rol, que también es conocido como TAM, se involucra con los clientes para ayudarles a gestionar esos incidentes que se puedan presentar. ¿Y gestionarlos cómo? Documentar adecuadamente el incidente, porque la idea es que el cliente tiene que a través de las plataformas que tenemos reportar el incidente y tiene que documentarlo bien para que los diferentes equipos de servicio, es decir, los equipos que atienden, que están asociados a los diferentes servicios de la nube, entiendan claramente el incidente y puedan llegar a resolverlo. ¿Por qué es importante la documentación acá también? Porque aquí estamos hablando que son equipos distribuidos. Un equipo de servicio está constituido por personas que están en diferentes partes del mundo, precisamente para poder atender diferentes usos horarios. Entonces hay que documentarlo bien, hay que entregar la información que solicitan. Si dependiendo, por ejemplo, al revisar la información solicitan de pronto que descarguemos un log, hay que hacerlo y en el caso de un TAM, ayuda al cliente a entender cómo descargarlo si no sabe y a entender también cómo debe, por ejemplo, proveer esa información de manera oportuna, porque a veces los clientes piensan que con solo generar el incidente ya y se olvidan. Y resulta que no lo monitorean y no se dan cuenta que a veces hacen preguntas, todo eso hace a través de la herramienta, empezamos a hacer preguntas para poder recibir más información y poder hacer un diagnóstico adecuado y obviamente la resolución. Entonces todo eso hace parte, pero también hay otros equipos que se llaman IDRs, que se llaman Incident and Detection, and Detection and Response. ¿Y qué tiene que ver con esto? Las compañías también pueden de pronto adquirir un servicio adicional y en donde, ¿qué hacen? Llegan y dicen, bueno, yo tengo una carga de trabajo que es muy crítica y yo quiero que un equipo como el IDR atienda mis incidentes de esa carga. Entonces, ese equipo se acerca a los clientes, analiza sus setas de trabajo, todas sus aplicaciones, la carga de trabajo que quieran enrolar, le entregan arquitectura, entienden definiciones, definen unas alertas, métricas, precisamente para que esas alertas y esas métricas que se definen, estableciendo también unos umbrales, puedan determinar en qué momento hay que lanzar precisamente una notificación. Cuando esto sucede, este equipo está monitoreando continuamente todas las alertas y esas métricas que se han definido. Cuando algo se sale del rango, estos equipos proactivamente contactan al cliente a decirle algo anda mal, antes incluso que se pueda presentar un incidente. Entonces estos equipos contactan al cliente y dicen algo está mal, tenemos que empezar a trabajar. Y estos equipos son equipos asignados en donde también alrededor del mundo, para que no importa a qué hora se presente el incidente, haya alguien pendiente. Si es a las 11 si es un cliente aquí en Colombia, son las 11 de la noche, son las 12, la 1 de la mañana, siempre tiene que haber una persona que esté disponible para atenderlo.
Entonces son equipos que se constituyen en diferentes países con diferentes usos horarios para que si algo sucede muy tarde en la noche, en la madrugada, haya un equipo que esté monitoreando y trabajando dentro de su jornada para que empecemos a detectar esos incidentes. Todo esto hace parte de los equipos de operaciones. Entonces, en las organizaciones también existen equipos muy similares, obviamente los constituyen de acuerdo con sus estructuras de gobierno, pero también son roles, son funciones importantes que se desempeñan y que empezamos nosotros a tener dentro de todo este mundo de tecnología. Importante también las entradas, similar a lo que vimos en el proceso de gestión de incidentes, entender cuáles son las causas principales relacionadas además con esos riesgos que se están presentando, que se están materializando por la afectación al servicio, criterios para el registro de problemas, cuál es el cuaderno de bitácora de los problemas, cómo ha sido la resolución de incidentes o del incidente, por ejemplo, que dio lugar, lo que ha pasado con ese incidente o esos incidentes que dio lugar a este problema, y de pronto también peticiones o incidentes que hayan sido cerrados relacionados con el servicio. Y obviamente en las salidas, entender muy bien cuál ha sido el esquema de clasificación de los problemas, los informes, el registro de problemas, cómo ha sido no solamente el informe de qué pasó, cuál es el problema, qué también síntomas hemos tenido, sino también cómo ha sido la resolución. Entonces, aquí ustedes pueden ver diferentes elementos que nos ayudan a documentar de una mejor manera este problema. Ahora, entendiendo un poco esta gestión de incidentes y gestión de problemas, donde vemos que todo ese monitoreo y prevención en la afectación de un servicio hace parte también de procesos como estos, vamos a entender también cuáles son esas funciones de operación, es decir, cuáles son esas operaciones que existen, esas funciones que existen también dentro de todos estos marcos de gobierno que nos ayudan precisamente a resolver un incidente, a atender la llamada de un cliente cuando un problema se esté presentando, a monitorearlo, a buscar la respuesta. Entonces, estas funciones de operación y en esa definición que tenemos acá es una función, es un equipo o un grupo de personas y de herramientas y otros recursos que se usan para llevar a cabo uno o más procesos o actividades en esta gestión, digamos, de servicios. En organizaciones grandes la función puede descomponerse y llevarse a cabo por varios departamentos, por varios equipos, por varios grupos, o puede estar incorporada dentro de una sola unidad organizacional. En organizaciones más pequeñas puede ser que una persona o un grupo pueda realizar múltiples funciones. Por ejemplo, el departamento de gestión de TI se encarga también de la operacionalización y obviamente de este tipo de funciones. Entonces, dependiendo del tamaño de estas organizaciones, podemos obviamente tener equipos mucho más robustos para atender este tipo de incidentes. Entonces, dentro de esta función de operaciones, perdón un momento. Dentro de estas funciones de operaciones, ITIL describe 4 muy importantes, que tienen que ver con Service Desk o mesa de ayuda, gestión técnica, gestión de operaciones de TI y gestión de aplicaciones. Vamos a ver cada una de ellas. Entonces hablemos de esta mesa de ayuda. Esta mesa de ayuda, yo creo que también para ustedes muy conocida, porque yo creo que para nosotros todos estos elementos que tenemos acá nos ayudan o hemos tenido de alguna manera contacto cuando llamamos por un problema o llamamos por de pronto alguna pregunta que tengamos. Entonces, esta mesa de ayuda es nuestro primer contacto. Y aquí en algunos casos dice, es el único punto de contacto para los usuarios cuando hay la interrupción de un servicio, para solicitud de un servicio o incluso para algunas categorías de solicitudes de cambio. La mesa de ayuda ofrece un punto de comunicación a los usuarios y un punto de coordinación para varios grupos y procesos de TI. Fíjense la importancia de esta mesa de ayuda. Esta mesa de ayuda es el primer punto y en algunos casos el único punto de contacto que tiene con los usuarios. Ustedes son unos equipos, desarrollan servicios. Desarrollaron un servicio maravilloso, o sea, con innovación y con tecnología de punta, se inventaron algo realmente interesante. Lo ponen en producción.
pero ustedes en su servicio de mesa de ayuda no han cooperado para que explicarle de qué se trata el servicio. No se han preocupado por ejemplo, entender si alguien ha llamado a la mesa de ayuda para hacer preguntas acerca del servicio. Eh, no hemos de pronto detectado o no hemos, de pronto hemos reportado incidentes y no nos hemos preocupado por resolverlos de manera oportuna. ¿Cómo creen ustedes que afecta eso, ese servicio? ¿Creen ustedes que la calificación del servicio va a ser 1? ¿Ustedes creen que va a tener de pronto eh, una, una curva como lo que estuvimos viendo nosotros, un ciclo de vida de servicio exitoso, en donde ese servicio obviamente está en producción y va a seguir mejorando? ¿Cómo creen ustedes? ¿Qué pasaría con el servicio? ¿Creen que hace parte también de su, si su rol, por ejemplo, es desarrollar ese servicio, hace parte también de su rol trabajar con ese tipo de operaciones, de funciones de operación? Sí, claro, profe, no tiene siempre que llevar el soporte. Y cuando tú dices que tienes que llevar el soporte, ¿eres tú el que tiene que llevar el soporte? Sí, pues en mi caso, en mi trabajo, sí. Entonces, como que yo soy el que desarrolla, al mismo tiempo soy pendiente como de todos los casos e incidencias que tienen los clientes. ¿Y cómo te llegan esos casos de incidencia? Puede ser, pues depende de la urgencia. Si es algo muy urgente que pasó en producción, pues tenemos un canal por Teams en el que ellos se comunican conmigo o con mis compañeros y dicen, bueno, tenemos este problema en tal región, por favor, ayúdenme a solucionar. ¿Y Pero pues si es cómo, algo, y sí, quién coloca esos mensajes en esos canales? el cliente, hablamos directamente con ellos. No, no tenemos como un product manager o algo por el estilo, un product owner, que como que sea intermediario, sino que hablamos directamente con ellos, ¿sí? Pues porque a veces es muy urgente, pero pues lo más normal es que se haga por tickets. ¿Quién define la criticidad? Eso lo define más que nada nuestro product manager. Es el que dice, bueno, esto es algo muy grave, esto es algo que tenemos que manejar de esta manera o podemos esperar. Entonces, miren acá en este caso que pone Eve muy interesante. Fíjense que como hablábamos de cómo los equipos pueden direccionar y trabajar ese tipo de tickets que llegan, el nivel de criticidad, en este caso lo está llevando un product owner. Entonces, en este caso, él es el que está recibiendo esos diferentes mensajes de los diferentes usuarios y de acuerdo con los criterios que se han establecido, que seguramente tengan unos criterios claros de cómo establecer la criticidad, indica cuáles son los niveles de criticidad para de esa manera orquestar el trabajo. Esto es un aspecto también muy importante porque la comunicación no solamente debe ser en la vía en la cual reportamos los incidentes, sino entender también las diferentes comunicaciones. Por eso el registro y esa llamada en la mesa de ayuda es súper clave, sea porque sea una mesa de ayuda, sea porque tengamos un chat en donde acá estemos reportando la información y se está analizando, como ya muchas organizaciones lo tienen, o sea, hay un chat donde se reporta un problema y ya eso empieza, pues obviamente, estos bots a generar, digamos, la información adicional o hacer un análisis para empezar a direccionar también el trabajo. Entonces, independientemente, digamos, de cuál sea el mecanismo, lo importante es poder entender que tenemos una información que tenemos que gestionar, pero también no solamente tiene que ver con los incidentes, tiene que ver con toda la información en general, porque toda esta información en general nos ayuda a tener elementos para mejorar, para corregir y sobre todo también para innovar. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, que tenemos si analizamos la volumetría que tenemos del nivel de incidentes que tenemos de un servicio, podemos también determinar de pronto aspectos de mejora mucho más profundos que nos ayuden a evitar que tengamos este tipo de incidentes continuamente. Que nos lleve a pensar, por ejemplo, si es ya el momento de pensar en una renovación del servicio tecnológica en donde pensemos en migrar de una plataforma a otra, por ejemplo, porque ya esos análisis hay que hacerlos y eso es parte de esa función, digamos, de lo que vemos ahorita, esas funciones de operación y en donde esta mesa de ayuda, como la vemos acá, nos ayuda a tener ese primer contacto y a tener, a procesar toda esa información que nosotros vamos recibiendo. Entonces, si nosotros vemos en un diagrama de flujo cómo funciona una mesa de ayuda, vemos que, pues obviamente hay una solicitud o una llamada que se recibe
Y hay un canal en donde empezamos obviamente a priorizar esa llamada. Entonces empezamos a determinar qué tipo de información además tenemos que pedirle para poder nosotros detectar y poder trabajar sobre ese incidente o sobre esa solución que se nos están pidiendo, o si es un requerimiento. Entonces empezamos a determinar, no sé, qué tipo de información hay que entrar, qué tipo de pronto de resolución se está esperando, el impacto que pueda tener, de pronto también el costo, el tiempo, el esfuerzo. Empezamos a analizar diferentes informaciones para que esto nos ayude a tener una priorización mejor de todas esas, de todos los elementos que estamos viendo acá y que nos lleve precisamente a tener un camino sobre el cual empezar a ejecutar. Porque es importante entender que la mesa de ayuda no solamente para que nos reporten un problema, sino, por ejemplo, a mí me gustaría tener de pronto un nuevo servicio, a mí me gustaría que el servicio me ayudara a tener de pronto, no sé, un análisis distinto de, no sé, va a pensar en un banco, de mi estado financiero. Yo quisiera, o sea, yo necesito, yo quisiera de pronto un servicio en donde yo no tuviera que llamar, por ejemplo, para que los pagos de mi tarjeta de crédito tuviera que llamar para poderlos diferirlos a 12 meses o llevarlos todo un mes, sino que yo pudiera hacerlo directamente desde mi plataforma. Yo pudiera decir, si hago una compra, a cuántas cuotas lo quiero llevar dentro de mi plataforma, por ejemplo. Este tipo de cosas, que si yo quisiera, por ejemplo, incluso tener, no sé, mis tarjetas y poderlas inactivar o activar cuando yo quisiera, no tener que llamar por teléfono todo el tiempo. Entonces, este tipo de cosas hacen que también tengamos el registro de toda esa información y que a partir de esos registros de información también identifiquemos cuál es, cuál es la información que tendríamos que estar solicitando. Esto es importante porque el nivel de completitud que tenga esa información también es necesaria para poder entender el problema y es importante establecer esos estándares para que las diferentes personas que trabajan en estos meses de ayuda pues puedan entender claramente que cuando alguien se comunica, ¿qué debería estar solicitando? Entonces, es ahí pues donde ya todos estos procesos, por ejemplo, de contact service, de incluso de todo lo que se está viendo ahorita con inteligencia artificial generativa de apoyo, para tener, por ejemplo, incluso ya una capa, la primera capa, ahora lo que se está viendo son bots, y luego ya cuando el bot no logra de pronto dar resolución, empieza a escalarlo de pronto a otros, ya a una persona, para que ya sea un ser humano el que entre a validar otros elementos adicionales. Ahora bien, entremos a otra función de operación, que es la gestión técnica. ¿Qué hace esta gestión de esta función? Esta es la responsable de dar el soporte al hardware de TI, a toda esa infraestructura, y su misión es brindar apoyo, obviamente, al negocio, proporcionando la tecnología eficaz, fuerte y sustentando la infraestructura informática. Entonces es cuando empezamos a ver que los equipos de infraestructura no solamente pues se encargan del habilitamiento, de pronto del hardening, de toda esa puesta a punto de la tecnología con todo lo que necesitamos de la infraestructura que necesitamos, con todos de pronto esos elementos, agentes adicionales que instalamos para temas de monitoreo, para temas de, de pronto de seguridad también, monitoreo de desempeño para poder determinar, por ejemplo, cuándo puede estar de pronto llegar a una afectación esta infraestructura, sino también es brindar el apoyo en temas de operación cuando algo sucede, es decir, sucede algo en un servicio, resulta que cuando se logra identificar es algo de la base de datos y cuando miramos la base de datos resulta que no sé, que el espacio que han definido para todo lo que son ese almacenamiento temporal resulta que se copó y ya no hay manera en que de pronto esa base de datos siga trabajando porque pues obviamente ya no tiene ese espacio definido y toca aumentarlo, no sé. Entonces todos esos elementos son los que empezamos a descubrir para llegar a la causa a raíz del problema, al equipo que sea el que tenga que hacer esa resolución y un equipo de infraestructura donde tiene que llegar a resolver ese tipo de incidentes. En la gestión de operaciones, de acá es ejecutar, o esta función es ejecutar las actividades, esas actividades operativas diarias necesarias para gestionar tanto los servicios de TI como la infraestructura de TI de apoyo. Esto se hace, como dice acá, de acuerdo pues con esas normas de desempeño que se han definido, con esas métricas de cumplimiento que se han definido, y la gestión de operaciones tiene además dos subfunciones, y estas tienen que ver con el control de las operaciones de TI y también la gestión de las instalaciones.
En organizaciones grandes, esto digamos que son equipos completamente apartes y es muy clara ver como esas diferentes funciones en diferentes equipos. Pero acá también nos lleva a que esta gestión de operaciones como función, ya sea el sombrero, o sea, quien lo tenga, que se encargue de garantizar que esa infraestructura de TI apoyo esté disponible, que esté respondiendo y que si algo sucede, obviamente es el equipo responsable de darle resolución y tiene también que ver con el tema de las instalaciones, es decir, si el incidente tiene que ver, por ejemplo, con eh, una inadecuada, de pronto, temperatura de las instalaciones que está llevando a un recalentamiento, por ejemplo, de los servidores que están generando alertas, pues es este equipo el que tiene que entrar a solucionarlo. Este equipo, ya sea porque es un equipo multifuncional, que tenga diferentes sombreros, o porque tenga solo ese sombrero. Independientemente de quién tenga ese sombrero, es el que tiene que entrar a hacer esa resolución. Por eso es importante en esas funciones identificar esos responsables. Más allá de que sea un equipo independiente, es como les digo, quien tenga el sombrero. Y en la gestión de aplicaciones, estamos hablando el responsable de gestionar las aplicaciones en todo su ciclo de vida. Es decir, quien se encarga de recibir, como lo mencionaba acá Edwin, en esas aplicaciones, de recibir también esos tickets de mejoramiento, de nuevas funcionalidades, para poder precisamente mejorar y mantener todo el ciclo de vida de estas soluciones de software y estas aplicaciones. Entonces, si vemos estas cuatro funciones que estuvimos hablando, esta función de mesa de ayuda, esta función, esta gestión de aplicaciones, esta gestión de operaciones, esta gestión técnica, son funciones que nos ayudan en la constitución de ese gobierno de servicios y en esa gestión de servicios para no solamente ya, sí, identificar que tenemos un problema, sino también identificar quién nos ayuda a hacer esa resolución. Y acá, estos equipos que hacen esa gestión de los incidentes y los problemas, es quienes también nos ayudan a coordinar estas funciones para que den resolución a ese incidente o a ese problema que tenemos. Entonces, aquí vemos cómo diferentes equipos empiezan a trabajar. Una práctica, digamos, que se tiene en organizaciones como AWS, y es que acá los equipos, o como funcionamos en modo de gobierno, trabajamos por producto. ¿Qué significa eso? Un servicio se ve como un producto y hay un equipo asignado para ese servicio. Entonces hablemos, no sé, S3. Hay un equipo de servicio de S3. Ese equipo de servicio se encarga de el mejoramiento, de atender los incidentes, de las comunicaciones, de los temas de innovación, del desarrollo, de mantener ese servicio que esté activo, que tenga todo su ciclo de vida de mejoramiento monitoreado. Y cuando hay un problema en ese servicio de S3 y ahí digamos que hay un incidente que reporta un ticket, que reporte o que cree un usuario, entra el equipo de servicio en general de soporte a atenderlo, pero si ya esto se escapa de ese alcance que tiene, ya de una vez se involucra el equipo de servicio. Y el equipo de servicio es el equipo de servicio de S3. Los servicios, obviamente, dependiendo de la magnitud del servicio, pues van a ser más grandes o más pequeños. Nosotros hablamos normalmente que se llaman equipos de two-pizza teams. ¿Qué significa? Que los equipos no pueden ser más grandes de lo que podemos nosotros alimentar con 2 pizzas. Normalmente estamos hablando entre 10 y 12 personas que son los equipos. Más de eso, entonces empiezan a generar, pues obviamente ya un líder de una célula adicional y empezamos a tener, digamos, equipos, a generar otros equipos. Pero la idea es que debajo de un líder no pueden haber más de two pizza teams. ¿Y esto por qué? Porque es el número que se han encontrado como para facilitar, primero, que sea ágil en la toma de decisiones, en la entrada de información, en el actuar. Porque ya mesas mucho más grandes dificulta la toma de decisiones y dificulta tener las sesiones o llevar a cabo o tener acuerdos. Entonces, haciendo esa estructura, es que se tienen estos equipos de servicio, en donde son equipos que son los responsables como tal del servicio en particular.
Eso es interesante porque como hemos venido trabajando, y por lo menos en mi caso, no sé si es el mismo caso de ustedes, las organizaciones se han dividido en que hay un equipo de desarrollo, hay un equipo de operaciones, de pronto hay un equipo de infraestructura y de TI, y obviamente hay unos servicios que se prestan, pero la responsabilidad del servicio está distribuida y a veces un poco diluida entre esos diferentes equipos. Aquí no, aquí existe un servicio y hay un equipo que responde por todo ese servicio y responde de principio a fin, desde lo nuevo, la innovación, el mejoramiento, desde la misma operación y la resolución de problemas. ¿Por qué? Porque es el responsable de todo el servicio. Esto es una, digamos que una práctica que se llama precisamente orientada a producto y en donde desde AWS se ha encontrado que hace mucho sentido precisamente en gestiones y en procesos como los que estamos viendo, para lograr no solamente que el servicio esté respondiendo con los acuerdos de nivel de servicio que se establecen, tener de primera mano los incidentes y feedback de los clientes para mejorar, resolver e innovar en nombre obviamente de lo que los clientes nos dicen y sobre todo ser mucho más ágiles a la hora de responder ante un incidente que se presenta. No sé si lo habían escuchado antes, si conocían de esta aproximación. ¿Alguno de ustedes trabaja en una organización que tenga este tipo de aproximación? Bueno, entonces ahora vamos a hablar, y acá cerramos esta parte donde estábamos hablando de, recordemos, estuvimos hablando de toda la gestión de servicios vista desde este catálogo de servicios y vista desde cómo nosotros desarrollamos o constituimos un servicio. Y estos dos procesos importantes que nos ayudan a tener ese primer feedback y ese primer contacto de quienes realmente están usando nuestros servicios, que tiene que ver con la gestión de incidentes y la gestión de problemas, y esas funciones que nos ayudan a que a través de esa orquestación que tienen estos procesos de gestión de incidentes y gestión de problemas podamos dar resolución adecuada a estos procesos. Ahora bien, vamos a entrar en otra práctica, ya más desde la nube, que se llama el Cloud Adoption Framework y tiene que ver con este framework de adopción de nube, un framework que ha sido desarrollado en AWS. Este framework tiene que ver con qué. Basado en las experiencias, en mejores prácticas de la industria, en obviamente todos los elementos o feedback, casos que se han recibido a lo largo de los 20 años que ha tenido AWS, desde el primer momento en que se lanzó AWS como ese proveedor de servicios en nube, estableció un Cloud Adoption Framework y encontró unos elementos claves de cómo debería o qué debería tener en cuenta una organización para poder no solamente estar lista para un proceso de un journey en la nube, sino cómo podía ir madurando ese journey en la nube. Entonces ella, entre ese proceso, identificó una cadena de valor que nos dice que para lograr esos diferentes objetivos de negocio de una organización, estamos hablando, recuerden lo que estuvimos hablando incluso en nuestra primera parte, reducir de pronto el riesgo de negocio, mejorar en lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con sostenibilidad, gestión del ambiente, temas de gobierno, crecimiento obviamente en los ingresos, en el retorno que tienen las organizaciones y también en un incremento en la fuerza operacional, tenemos que surtir o hay unos dominios de transformación que nos llevan o nos conducen precisamente a lograr esos objetivos. Esos dominios de transformación, ¿cuáles son? Tecnología, procesos, organización y producto. Quiere decir que con la transformación de tecnología y esos elementos nuevos, nosotros logramos también transformar los procesos, que a través de la transformación de los procesos logramos una transformación en la organización
y que obviamente una transformación de la organización nos llevan a que esos diferentes productos o servicios que ofrecemos también lleguen a ser impactados por esa transformación y se mantengan al día, se mantengan obviamente respondiendo a estos objetivos de negocio que persigue la organización. Y que todos estos procesos lograr esta transformación se logra a través de unas capacidades que están distribuidas o que están organizadas en estas 6 perspectivas. Entonces, cuando miramos las 6 perspectivas, que fueron las que ustedes estuvieron trabajando y analizando cuando estuvieron mirando el Cloud Readiness Assessment, ustedes encontraron 3 perspectivas técnicas y 3 perspectivas no técnicas. Las 3 perspectivas no técnicas tienen que ver con negocio, con personas y con gobierno, y las 3 perspectivas técnicas tienen que ver con plataforma, con seguridad y operaciones. Dependiendo de esas perspectivas, pues hay una serie de capacidades que tenemos acá incluidas. Estas capacidades son las que se han identificado, que se deben atender, conocer, analizar en una organización, en un proceso de transformación hacia la nube y en un proceso en el cual busca madurar en la nube. Entonces, estas capacidades han evolucionado en el tiempo. Ahorita estamos en una versión 3.0 de este CAF, eso ha venido evolucionando en el tiempo, e incluso hay ahora una versión CAF para inteligencia artificial y machine learning. Entonces, cuando hacemos estas assessments y hacemos estas análisis de madurez de las organizaciones a nivel de inteligencia artificial y machine learning, se usa esa versión del CAF que analiza, digamos, otras perspectivas y tiene en cuenta o han priorizado otras perspectivas adicionales, e incluso varias de las que están acá, para poder entender el nivel de madurez que tienen las organizaciones cuando ingresan o empiezan a iniciar su proceso, obviamente, de madurez hacia la nube, pero pensado en inteligencia artificial. Entonces, además dice, este Cloud Adoption Framework dice otro elemento importante, y dice que lograr esto significa un proceso, o hay que tener un proceso. Ese proceso arranca ¿con cuál? Con Envision. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? ¿A dónde queremos llegar? ¿Cuál es el objetivo de la organización de madurar en la nube o de irnos hacia la nube? Luego, con esto, buscamos una alineación, y es aquí en donde empezamos a identificar, por ejemplo, unos quick wins, unas POCs, poder validar a través de esos mecanismos si efectivamente irnos a la nube nos entrega valor o no. Y una vez que además con esto hemos identificado que no se nos entrega valor, alineamos a diferentes equipos, porque lo que buscamos es que empecemos a involucrar diferentes equipos. En este Envision, un rol muy importante en esa visión, pues obviamente la tienen los niveles directivos de las organizaciones para poder establecer esa visión, establecer a dónde quieren llegar, porque con esa visión nos vamos a trabajar en esa alineación, en la alineación de los diferentes equipos para poder determinar cuáles serían elementos que nos ayuden a probar que efectivamente irnos a la nube nos entrega valor. Luego nos vamos a Launch, en donde a través de estas alineaciones nosotros ya podemos decir, vamos a lanzar estos primeros elementos que nos agreguen valor, que podemos demostrar que la nube entrega valor, que hacer este proceso entrega valor, para luego sí escalarlo, es decir, llevarlo a otros procesos, crecer estos POCs, MVPs, crecerlos, y esto es un proceso continuo, en donde esta visión se mantiene actualizada y los siguientes pasos, obviamente, alineados con esa visión. ¿Y todo alrededor de qué? Alrededor de esos procesos transformacionales, en donde estas diferentes capacidades son las que empezamos a analizar. Además nos dice algo interesante el CAF, y nos dice, como hemos hablado, hacer todo al mismo tiempo es imposible. ¿Por qué? Porque nuestras capacidades son finitas, nuestro presupuesto es finito. Entonces él nos dice, bueno, si usted quiere atender y empezar un proceso de preparación hacia la nube, o incluso su proceso de madurez, donde está en un punto A y quiere llegar a un punto B, les recomendamos que hagan lo siguiente. Entonces, para cada una de las perspectivas, él le dice, bueno, usted debería arrancar en este orden en sus capacidades. Entonces, si estamos hablando de business, de negocio, usted lo primero que debe tener es una gestión de estrategia. Preocúpese por la gestión de portafolio, por la monetización de los datos, por la gestión de innovación. Luego empecemos a mirar gestión de producto, de pronto tener insights de negocio, tener una práctica de ciencias de datos y obviamente tener
partnership estratégico, es decir, un ecosistema de partners que nos ayuden en esta gestión. Y así con cada una de estas perspectivas. Entonces él nos dice, es una sugerencia, esto es una recomendación, no es una receta para cada cliente, porque cada cliente, dependiendo de su perspectiva, como ustedes lo vieron en su análisis para su compañía, puede estar en diferentes momentos en cada una de ellas. Y en cada una de estas capacidades puede estar en un momento distinto. Y el cliente puede definir cuál es, como negocio, podemos definir cuál es el nivel de prioridad al cual queremos ingresar. Puede ser que hagamos un análisis global, pero el cliente diga, no, a mí lo que más me interesa ahorita en este momento como primera medida es temas de business y de gobierno. Y lo que vemos es que lo que primero que tenemos que trabajar es en la gestión de portafolio porque no lo tenemos. Entonces él empieza a priorizar y de acuerdo con eso empezamos a generar un plan de adopción que a partir de esas prioridades y de los gaps que tiene el cliente, le generemos ese plan para que vaya de un plan A un punto B. Eso es lo que también hacemos. Y eso es mucho de la práctica en la cual yo trabajo, que es Cloud Solution Manager, en donde entrego planes de transformación para los clientes, técnicos, de negocio, para las personas, de capacidades, en donde los ayude a ir de un punto A un punto B, y en donde a través de esos planes de adopción, acciones, actividades, ellos puedan precisamente las diferentes organizaciones entender cómo pueden mejorar. Y no solamente en temas de, digamos, de capacidades que son no técnicas, sino obviamente técnicas. Ahorita, por ejemplo, tengo un cliente que está interesado o su core principal son temas de data y de gobierno. Entonces, vamos a sortirle a él un proceso de un assessment enfocado en ese tema en particular para que él pueda, a través de esos insights, esos gaps que identificamos, poderle tener a él una estrategia que lo ayude a mejorar en su estrategia de data y que eso le ayude a establecer esa base fundamental como él quiere para, siguiente, mejorar su estrategia de lo que tiene que ver con inteligencia artificial, machine learning y obviamente inteligencia artificial generativa. Y un aspecto muy importante que él también le duele en este momento, que es el gobierno de datos. Cómo él logra que a través de lo que tiene en su lago de datos y en otras fuentes de información, logra mejorar esa postura de gobierno y en donde no solamente tiene que ver con la seguridad de la información, sino también determinar quién puede acceder a qué y facilitar el acceso a la información. Es decir, no se trata de que nadie tenga acceso a la información, sino cuál práctica podrían establecer para que a través de esos datos, dominios que ha creado, pueda establecer un gobierno. ¿Qué se le sugiere? Entonces, ese tipo de cosas son las que empezamos a hablar cuando hacemos este tipo de valoraciones, que es muy similar al ejercicio que ustedes hicieron. Hacer un assessment, aquí utilizamos un mecanismo que se llama Cloud Maturity Assessment, que en este caso es todo además nos apalancamos de una herramienta en donde a través de surtir una serie de evaluaciones, nosotros logramos identificar el nivel de madurez general que tiene el cliente, el nivel de madurez que tiene cada perspectiva, el nivel que tiene de madurez en cada capacidad para entregar una visión global, de manera que el cliente pueda identificar a dónde quiere, qué quisiera hacer, dónde quisiera priorizarse, dónde quisiera enfocarse y de esa manera entregar planes de adopción. Eso es lo que quería traerles el día de hoy, sobre todo entendiendo a la luz de esta práctica, porque este Cloud Adoption Framework ustedes lo van a encontrar muchísimo, porque es la base para varios de los assessments que se hacen. Un Migration Readiness Assessment también se basa en el CAF. Un AI Maturity Program se basa en este Cloud Adoption Framework. Un Cloud Financial Management Capability Assessment también se basa en este Cloud Adoption Framework. Un Readiness Resilience Assessment también se basa en este Cloud Adoption Framework. Un Security Assessment también se basa en este Cloud Adoption Framework. Entonces, conocer esto y entenderlo, no solamente a nivel de los Well Architected Review, que se basan en estos pilares de Well Architected Framework, también es muy importante entender este Cloud Adoption Framework, porque es la base sobre la cual muchos de los assessments y muchas de las valoraciones y entendimiento de los diferentes elementos que hay en nube, en diferentes pilares, resiliencia, seguridad, temas de datos, temas de madurez, se basan en este framework. No sé si acá tengan alguna pregunta.
Bueno, chicos, dime, Daniel. Sí, profe, mi pregunta es más hacia cuánto se demora una organización, dependiendo del tamaño, en tener como todo ese proceso de adaptación y en general cuánto se demora en llevar, digamos, sus servicios previos, como los tuvieran, digamos, en otra nube o on-premise hacia la nube, digamos. En promedio, en tu experiencia, ¿cuánto se demora todo ese proceso? Ese tiempo promedio, ese tiempo promedio está dado, y mira que no hay ni siquiera, sí tenemos métricas de ese tiempo promedio. Más allá del tamaño de la organización, tiende a ver más bien con el tamaño de los workloads. Y ese tamaño está medido por el valor de los workloads. Workloads, por ejemplo, que son de $500,000 ARR, quiere decir contabilizados como el ingreso anual que se puede recibir. Normalmente es un año como práctica, lo que se plantea con las organizaciones llevar a cabo esa migración, la migración. Pero es un proceso que dura mucho más, porque antes de eso ya ha habido un proceso en donde hay un assessment para identificar, por ejemplo, cuánto puede costar o hacer un TCO o ese caso de negocio como estuvimos hablando, entender cuál es el nivel de preparación que tiene la organización, si hay personas, si ya conocen de nube, si es completamente nuevo o se entra también a habilitar a las personas. Eh, Entender, por ejemplo, si hay una parte de preparación que se puede surtir, si lo va a hacer solo, si lo va a hacer con un partner, es decir, con otros habilitadores tecnológicos. Todo eso va a mover la aguja. ¿Por qué? Porque hay organizaciones que dicen, lo hacen solos. Yo lo hago solo, yo lo puedo hacer solo. Nunca no ha sabido de nube, hasta ahora lo va a hacer. Y resulta que se demora años. Ha llegado el término de los 3 años y no ha terminado. Entonces, parte de lo que se entrega y parte de lo que se hacen los proveedores de cloud es entregarles a ellos una recomendación. Una recomendación que dice, mire, de acuerdo con su carga de trabajo con ese tamaño puede ser de un año, bajo estas condiciones. Las organizaciones toman las decisiones que quieran. Y de acuerdo con eso, pues obviamente se toman más o menos. Como puede también pasar que hay organizaciones que hacen oleadas de migración muy juiciosas. Tengo un cliente aquí en Colombia muy grande que hizo una migración de todo su ambiente de data center, lo hizo entre noviembre y marzo de este año. ¿Por qué? Porque ellos se pusieron esa meta, ese plan, como obviamente siguieron las recomendaciones muy juiciosamente de lo que se les entregó y lograron esa migración. Entonces, aquí depende mucho también de las decisiones que tengan las organizaciones. Pero acá lo medimos más por el tamaño del workload, en donde tamaños grandes como esto puede ser de un año. Ya después de eso ya empezamos a evaluar nuevamente oleadas adicionales. Y lo que sí pasa es que depende de la intensidad, de la intención que tengan las diferentes organizaciones. No depende tanto ni siquiera de si es organización grande o pequeña, porque también depende mucho más es de qué quieren hacer, cómo lo quieren hacer, el sponsor que tenga para hacerlo. A veces estos proyectos arrancan y o la organización tiene un sponsor muy importante, pero también un detractor muy importante. Entonces, todo eso va a influir en esos momentos. Buscamos, sí, que como te decía, que hacer todo lo posible y trabajar con los clientes para que migraciones, por ejemplo, de ese tamaño se vayan un año. Migraciones menores, obviamente es a un tiempo también menor. Pero va a depender mucho de la organización. Basado en esas estadísticas, es que proveedores como AWS tienen marcos de apoyo para las organizaciones, para apoyarlos financieramente y en prácticas, y en estrategias y en equipos de trabajo, para que cuando son cargas, por ejemplo, de ese valor, tengan todo un framework alrededor que los ayude a hacer esa migración y no se queden de pronto estancados o tengan problemas o bloques que no puedan resolver. Se les asignan equipos para esa migración. Pero, pues digo, o sea, no hay una receta. Yo trabajo mucho también con clientes en estos temas de migración y la verdad nunca me ha pasado que un cliente sea igual a otro o que cumpla exactamente el tiempo. Diferentes variables empiezan a presentarse. Bueno, chicos, yo les dejé ya en el Drive la nota del proyecto 2
Y también está el statement, la segunda parte de ya el proyecto definido. Quiere decir que ya está todo el statement completo de la primera parte y la segunda parte del proyecto 3 que van a entregar el 27 de mayo. Entonces, no sé si hay alguna pregunta acerca de ese statement, ¿tienen alguna pregunta acerca de lo que tienen que hacer, de lo que se ha especificado? Recuerde que lo tienen que entregar la próxima semana. Bueno, entonces voy a dejar hasta ahí hoy la clase. Voy a dejar este espacio pues para preguntas, entendiendo que el próximo semana te tienen que entregar el proyecto, pero veo que no hay preguntas. Espero que estén trabajando ya en el proyecto para entregarlo. Es el último, elemento que estaríamos trabajando en clase. Entonces recuerden que lo vamos a hacer y vamos a entregar el miércoles. Por favor, estén presentes todos los equipos. Vamos a menos de que algún equipo manifieste que no puede por alguna razón el 27, empezamos con presentaciones aleatorias y escogemos el equipo. Si el equipo no está completo, pues entonces no presenta. Ustedes recuerden la rúbrica, la nota también, o sea, la presentación como presentación entregada y la presentación hecha en clase hace parte de la rúbrica final del proyecto. Entonces, no sé si hay alguna pregunta respecto a eso o algún comentario adicional. Dime, Daniel. Sí, profe, únicamente después de, o sea, yo revisé, digamos, el calendario, pero me gustaría como también preguntarte si después de las presentaciones, que supongo que se harían a principios de junio, ¿no? ¿Tendríamos algún tipo más de clase o ya ahí acabaría el curso? No, es la final. Nosotros terminamos clases como clase el lunes próximo y empezamos ya la entrega de los proyectos. Dime, Iván. Hola, profe. Va un poquito más relacionado con lo del curso de AWS. Es que ya lo finalicé, pero no me llega el certificado. ¿Cómo podría demostrarte pues, que lo finalicé? También está el repertorio de notas. No sé si eso funcione. A mí la plataforma me entrega todo. A mí la plataforma me Ah, dice ok. quién terminó cada uno de los módulos y me entrega el porcentaje de cumplimiento de las pruebas de conocimiento de cada módulo. Ah, listo, perfecto, profe. Eso Gracias. está Sí, en es la que no. plataforma, no tienen que entregarme nada, se lo puedo consultar ahí. Ah, listo. Muchísimas gracias, profe. Bueno, chicos, si no hay preguntas adicionales, entonces que tengan una buena semana, que les rinda bastante y nos vemos entonces el próximo lunes. Hasta luego, profe. Buen día. Hasta luego, que estén muy bien.